la noche del 13 de enero de 1881. Son casi las 11. El cuartel general del dictador, en una casona requisada en Miraflores, es un hervidero de caos y desesperación silenciosa. El aire, espeso por el humo de los cigarros y el olor a pólvora rancia que se cuela desde los campos de Chorrillos, pesa como una lápida. El coronel Andrés Avelino Cáceres, comandante del Cuarto Cuerpo del Ejército, se encuentra en una sala de mapas improvisada. La luz de un quinqué proyecta sombras danzantes sobre su rostro curtido, acentuando las líneas de fatiga y la amarga lucidez en sus ojos. Sobre la mesa, extendido bajo sus manos que tiemblan ligeramente, no hay un complejo informe de inteligencia naval, sino algo mucho más crudo y brutal: los partes de bajas de la batalla de San Juan y un inventario de municiones que acaba de recibir de la Intendencia. Lee las cifras por tercera vez. No porque sean difíciles de comprender, sino porque su simplicidad es aniquiladora. El documento es una compilación de los reportes de los jefes de batallón, de los testimonios de los oficiales sobrevivientes que han llegado a la línea de Miraflores, del recuento desesperado de los cartuchos restantes. Ofrece la primera estimación completa de la verdadera escala del desastre y de la maquinaria de guerra chilena que los ha arrollado. Los números desafían todo lo que el liderazgo político peruano, encabezado por el dictador Nicolás de Piérola, ha asumido sobre la capacidad del enemigo. A fines de 1880, apenas unas semanas antes del desembarco en Lurín, los cálculos del gobierno de Piérola, basados más en el fervor patriótico que en la inteligencia militar, sostenían que el ejército chileno estaba agotado, plagado de enfermedades y con la moral baja tras una larga campaña. Se hablaba de un enemigo borracho y desorganizado, una fuerza que podría ser barrida por el entusiasmo de un pueblo en armas defendiendo su capital. La élite limeña y el propio dictador consideraban que la fuerza expedicionaria no superaría los 15.000 hombres, un número que los estrategas de Salón consideraban el máximo absoluto que Chile podría sostener logísticamente tan lejos de sus puertos. Estaban equivocados por un factor de casi el doble, y por un abismo en calidad. El informe frente a Cáceres, manchado con el polvo del camino y quizás alguna gota de sudor, estima que el ejército expedicionario de Chile que desembarcó en Lurín y acaba de destrozar nuestras líneas en San Juan, Chorrillos y el Morro Solar, suman más de 26.000 soldados. Profesionales. Veteranos de Tarapacá, Tacna y Arica. Equipados de manera uniforme y con una logística impecable. Esto no incluye a las tripulaciones de su escuadra, que domina el mar y garantiza un flujo incesante de pertrechos. Son solo las bayonetas, los sables y los fusiles que en cuestión de horas volverán a chocar contra la última línea de defensa de Lima. Cáceres aparta los papeles sobre la mesa y levanta la vista hacia el hombre que representa la causa de esta ceguera, el dictador supremo, Nicolás de Piérola. A su lado, el coronel Pedro del Solar, defensor del Morro, con el uniforme desgarrado y el rostro cubierto de hollín, mantiene una mirada sombría. Ninguno habla por varios minutos. Todos en la sala comprenden la implicación. Perú no ha perdido esta batalla, y está a punto de perder esta guerra, por falta de coraje o porque a su pueblo le faltara espíritu de sacrificio. La ha perdido porque el liderazgo político nunca comprendió la verdadera naturaleza de la guerra moderna contra la que había enviado a morir a sus hijos. El camino hacia este momento de terrible revelación había comenzado meses, incluso años antes, con suposiciones que sonaban razonables en los salones de Lima, pero que han demostrado ser catastróficamente incorrectas en los campos de batalla. Cuando Piérola y sus asesores diseñaron la defensa de Lima, trabajaron bajo varias premisas clave sobre la capacidad de combate chilena. Primero, asumieron que Chile, una república con facciones políticas internas, no podría sostener el apoyo público para una guerra de invasión tan costosa y lejana. El recuerdo de las propias guerras civiles peruanas sugería que la unidad del enemigo era frágil y se quebraría ante una resistencia decidida en la capital. Segundo, calcularon que la capacidad logística chilena, aunque formidable gracias a su armada, no podría sostener un ejército tan grande en territorio hostil. Creían que las líneas de suministro se estirarían hasta romperse, que las enfermedades y la falta de recursos los debilitarían antes del combate decisivo. El entusiasmo de las guerrillas y el patriotismo de los hacendados locales cortarían sus vías de abastecimiento. Tercero, y lo más importante, subestimaron fundamentalmente la escala en que una nación organizada y con acceso al crédito y mercado de armas europeo podía movilizar sus recursos industriales y humanos para un esfuerzo bélico total. El contraalmirante Miguel Grau, el héroe de Angamos, y uno de los pocos líderes peruanos que comprendía el poder naval moderno, intentó advertir sobre este último punto. Su famosa insistencia en la necesidad de buques blindados y artillería naval moderna antes de la guerra fue profética. Podía hostigar y retrasar a la escuadra chilena, pero sabía que la matemática del acero y el carbón era implacable.
no tenía ninguna confianza en una victoria a largo plazo sin paridad tecnológica. Grau había visto los astilleros europeos, comprendía la logística naval. Sus cálculos no se basaban en la esperanza o el fervor nacionalista, sino en la fría matemática del tonelaje y el calibre de los cañones. La producción de salitre de Chile por sí sola financiaba una compra de armamento que excedía la capacidad total del Perú, cuyo crédito estaba en ruinas. Las reservas de carbón chilenas, sumadas a su control de las rutas marítimas, eran efectivamente ilimitadas en comparación con la precaria dependencia del Perú de importaciones que ahora estaban bloqueadas. Pero las advertencias de los profesionales como Grau, Bolognesi o Cáceres fueron sistemáticamente ignoradas por el personal político que ahora se sienta en este cuartel general, contemplando la destrucción de Chorrillos. Los documentos de planificación estratégica de Pierola revelan una narrativa alternativa que el liderazgo había abrazado. El poderío militar chileno sería neutralizado por 3 factores. Primero, el terreno. Las líneas defensivas de San Juan y Miraflores, los famosos reductos, se consideraban inexpugnables para un asalto frontal. La geografía, creían, anularía la superioridad numérica y de equipo. Cada cerro, cada zanja, se convertiría en una tumba para el invasor. Segundo, la moral. La sociedad peruana, defendiendo sus hogares, mostraría una resistencia fanática. El dictador creía que el soldado chileno, un invasor en tierra extraña, carecía de la motivación del reservista limeño que luchaba por su familia a pocos kilómetros de distancia. La voluntad del peruano para morir duraría más que la voluntad del chileno para matar. Tercero, la superioridad del entusiasmo. Se asumía que la fuerza espiritual, el coraje individual y el fervor patriótico de los batallones de reservistas, compuestos por estudiantes, abogados, artesanos y obreros, infligirían tales bajas al ejército profesional chileno que su ventaja numérica se volvería irrelevante. Un reservista peruano con el corazón encendido equivaldría a 3 o 4 chilenos mercenarios. Estas suposiciones han sido probadas y encontradas deficientes en cada encuentro de la campaña de Lima. Sin embargo, el alto mando político había reinterpretado consistentemente las derrotas como una validación de sus teorías, necesitando solo ajustes menores en lugar de una revisión fundamental. En la batalla de San Juan, horas antes, el Perú perdió casi 8.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. La evaluación oficial que ya comenzaba a circular culpaba a la mala suerte, a la traición de algunos oficiales, a la falta de coordinación, no a la superioridad abrumadora de la artillería Krupp chilena o a la imposibilidad fundamental de una línea defensiva tan larga y mal equipada. La posición subyacente de que el entusiasmo podía superar las desventajas materiales permanecía intacta. En la defensa del Morro Solar, el coronel Miguel Iglesias y sus hombres lucharon con un valor suicida. La evaluación oficial culpará a la falta de refuerzos, no a la imposibilidad estratégica de mantener una posición aislada bajo el fuego combinado de la artillería de campaña y los cañones de la escuadra chilena. La posición subyacente de que la sociedad chilena se agrietaría bajo las bajas sostenidas permanecía intacta para la noche del 13 de enero. Cada suposición mayor ha sido sistemáticamente demolida por la realidad. Sin embargo, el liderazgo senior nunca lo ha reconocido formalmente. Pierola continúa abogando por librar la batalla final en Miraflores, lo que no representa estupidez, sino el punto final lógico de unas creencias que nunca han sido propiamente cuestionadas. La tarde del 13 de enero marcó la primera vez en toda la campaña que el cuartel general confrontó sus ilusiones directamente. Un oficial de Estado Mayor, pálido y cubierto de polvo, presentó lo que llamó una evaluación de la realidad, un documento que su equipo había compilado con los restos de información que llegaban del frente, pero que se le había impedido presentar hasta ahora. Los números eran devastadores. Y no se trataba de la producción de acero o aviones, sino de algo mucho más inmediato y letal, los fusiles. El arsenal del Ejército de Reserva de Lima era un catálogo del caos logístico. Señor dictador, comenzó el oficial con voz temblorosa, la producción de fuego de nuestros batallones es una fracción de la del enemigo. El batallón Guardia Peruana N-1 portaba fusiles Peabody de calibre .43, pero solo tenían 30 cartuchos por hombre. A su lado, los reservistas del batallón N-6, en su mayoría artesanos y estudiantes de la Universidad de San Marcos, habían recibido los viejos chassepot franceses de aguja, de 11 milímetros, para los cuales las municiones de papel eran escasas y se humedecían con facilidad. El batallón N-10, compuesto por comerciantes, tenía una mezcla de fusiles Minié de avancarga, reliquias de 20 años atrás, junto a algunos modernos pero escasos Remington de cerrojo para los cuales apenas había balas. Era una pesadilla logística. 3 batallones, 3 tipos de fusiles, 3 calibres diferentes,
y para ninguno había munición suficiente. Pero las estadísticas más condenatorias involucraban la artillería. La red de inteligencia había documentado la presencia de más de 80 piezas de artillería de campaña chilenas, la mayoría cañones Krupp de acero, de retrocarga, con un alcance y precisión que dejaban a la artillería peruana, compuesta en gran parte por viejos cañones de bronce de avancarga, en la obsolescencia. El esfuerzo comparable del Perú para artillar Lima no llegaba a la mitad de ese número, y con piezas de calidad muy inferior. El enemigo no solo tiene más cañones, explicó el oficial. Sus cañones son una tecnología diferente. Los Krupp y los Armstrong chilenos, explicó, podían disparar granadas explosivas desde 3.000 o 4.000 metros, fuera del alcance de nuestros fusiles, y demoler nuestros reductos de tierra y sacos de arena con una precisión matemática. Habían construido una ciencia de la muerte. Nosotros, mientras tanto, habíamos construido zanjas. Los chilenos construyeron un ejército industrial. Un ministro civil, pálido, hizo la pregunta que resonaría en la historia y en los juicios de responsabilidades futuras. ¿Cómo es posible que no lo supiéramos? La respuesta del oficial fue incómoda pero precisa. Lo sabíamos, señor ministro. Nuestros agregados militares en Europa informaron continuamente sobre las compras de armas chilenas. Nuestros oficiales en la campaña del sur reportaron sobre la eficacia de sus fusiles y su artillería. Documentamos sus esfuerzos para estandarizar su armamento. Pero cada informe fue descartado como exageración, como derrotismo o propaganda enemiga. Elegimos no saberlo, porque saberlo habría requerido reconocer que no podíamos ganar de esta manera. El coronel Cáceres añadió su propia y amarga evaluación. Los chilenos, dijo con voz grave, han peleado esta guerra con una organización y unos medios que nosotros despreciamos. Pelearon la campaña naval y la del sur mientras nosotros nos enfrascábamos en disputas políticas. Desarrollaron una logística que no podemos comprender. Produjeron más fuego concentrado del que creíamos físicamente posible, mientras mantenían a su ejército bien alimentado y pertrechado. No son meramente más fuertes que nosotros. Están operando en un nivel diferente de guerra. Esta admisión de que Chile representaba no solo una fuerza mayor, sino una categoría diferente de capacidad militar, marcó un cambio fundamental en la comprensión. Durante 2 años, la propaganda pierolista había retratado a los chilenos como rotos indisciplinados, dependientes de su número porque carecían de la fuerza espiritual del defensor peruano. La artillería Krupp demoliendo las defensas de San Juan reveló esta narrativa como catastróficamente incorrecta. El impacto psicológico se extendió más allá del simple cálculo militar. Un secretario registró en su diario esa noche: hemos estado luchando contra un enemigo que nunca comprendimos. Asumimos que su política funcionaba como la nuestra, que sus limitaciones igualaban nuestras limitaciones. La masacre de hoy prueba que estábamos luchando a ciegas. Los números de la movilización que Cáceres estudia representan la realidad que el liderazgo peruano había negado sistemáticamente. Para enero de 1881, cuando Lima enfrentaba su defensa final, Chile había movilizado un ejército expedicionario de más de 26.000 hombres bien entrenados y equipados, divididos en 3 divisiones. A esto se sumaba el personal de la Armada, que garantizaba el bloqueo y el apoyo logístico. Esto representaba una expansión de guerra de las fuerzas chilenas desde los apenas 3.000 soldados profesionales que tenían en 1879. En contraste, la movilización total del Perú para la defensa de Lima alcanzó aproximadamente 22.000 hombres, pero esta cifra ocultaba una verdad devastadora. Menos de la mitad eran soldados del ejército de línea. El resto eran reservistas, civiles sin entrenamiento, armados días antes, acompañados por las valientes rabonas que les daban sustento y consuelo. La desventaja numérica contaba solo una parte de la historia. El diferencial de calidad era igualmente demoledor. Para 1881, Chile había estandarizado su infantería con fusiles Comblain y Gras, ambos de calibre 11 milímetros, de cerrojo, que permitían una cadencia de fuego de 8 a 10 disparos por minuto. Cada soldado chileno llevaba al combate entre 100 y 120 cartuchos metálicos, y la logística naval aseguraba un reabastecimiento casi infinito. Los reservistas peruanos, en contraste, enfrentaban una situación aún más severa. Un joven estudiante de medicina reclutado para la defensa de Miraflores recibiría, con suerte, 30 o 40 cartuchos para su fusil Peabody, si es que su calibre coincidía. El resultado fue una matanza. En la batalla de San Juan, horas antes, las descargas cerradas de la infantería chilena, apoyadas por el fuego de artillería, barrieron las líneas peruanas. No fue debido a una superioridad intrínseca del soldado chileno, aunque su experiencia ayudaba.
fue primordialmente debido a una abrumadora superioridad en potencia de fuego. Los soldados peruanos llegaban al combate con un armamento obsoleto y una cantidad de munición que se agotaba en los primeros minutos del enfrentamiento. La disparidad logística detrás de estos números era aún más impresionante. Durante 1880, la industria bélica chilena, apoyada por agentes en Europa, compró miles de fusiles, millones de cartuchos y decenas de cañones de última generación. Perú, con su crédito arruinado y sus puertos bloqueados, apenas pudo contrabandear algunos miles de fusiles de segunda mano. La producción naval contaba una historia similar. La Armada de Chile, con sus acorazados blindados Cochrane y Blanco Encalada, había asegurado el dominio del mar desde la caída del Huáscar. Perú comenzó la guerra con una escuadra valiente pero heterogénea. La perdió casi toda para 1880, y no construyó ningún reemplazo durante toda la guerra. El control del mar por parte de Chile fue aún más asombroso. Su línea de vapores y transportes movía regimientos enteros, caballos, cañones y alimentos con la regularidad de un servicio de ferry. En el Pacífico, donde la amenaza naval peruana ya no existía, las líneas de suministro chilenas nunca fueron seriamente amenazadas. La capacidad económica subyacente era igualmente impresionante. En 1880, la exportación de salitre, ya controlada por Chile, financiaba todo el esfuerzo de guerra. La economía peruana, por otro lado, colapsaba. El bloqueo había paralizado el comercio, la moneda se devaluaba y el gobierno de Pierola recurría a la emisión de billetes sin respaldo. Aún más revelador, Chile logró esta movilización mientras mantenía su economía civil funcionando. En contraste, los ciudadanos de Lima estaban sufriendo una severa escasez. La dieta se había reducido a lo que se podía conseguir en los valles cercanos, y el bombardeo de los puertos había destruido la capacidad de Perú para importar comida. La movilización de recursos tecnológicos contó la historia final de la disparidad. El proyecto de los cañones Krupp representaba para esta guerra lo que el proyecto Manhattan para la Segunda Guerra Mundial. No era solo tener cañones, sino las mejores mentes de la artillería europea diseñándolos. Las fábricas de Essen, en Alemania, consumieron recursos a una escala que el Perú no podría haber igualado ni aunque hubiera sabido lo que estaba intentando construir. Un solo cañón Krupp costaba más de lo que el Perú gastaba en todo un batallón. Chile trajo decenas. La comprensión de Cáceres de estas disparidades informó su posición final en las reuniones de esa noche. A diferencia de Pierola, que continuaba abogando por una resistencia a ultranza en Miraflores, Cáceres reconoció que continuar la guerra de esa manera era, literalmente, un suicidio colectivo. No teníamos conocimiento de los recursos totales del enemigo, escribiría más tarde en sus memorias. Cuando finalmente comprendimos la verdadera escala de su capacidad logística y el número de tropas bien pertrechadas que habían desplegado, quedó claro que nunca tuvimos una posibilidad real de victoria en una batalla campal. El ataque a su ejército en San Juan fue un acto de sacrificio nacional ejecutado por un liderazgo que se negó a aceptar la realidad matemática de la guerra moderna. Mi testimonio, diría Cáceres a los historiadores años después, ofrece una perspectiva completa. Comenzamos la defensa creyendo que nuestro patriotismo los haría débiles, que su ambición los haría desunidos, que su lejanía los haría vulnerables. Terminamos la guerra comprendiendo que su organización permitía la innovación, su unidad nacional proporcionaba cohesión y su riqueza financiaba capacidades que no podíamos igualar. Cada suposición que mantuvimos no era meramente incorrecta, sino precisamente al revés. Cuando la reunión final en el cuartel general terminó en las primeras horas del 14 de enero, Pierola había tomado la decisión. Se lucharía en Miraflores. Lo insufrible debía ser sufrido. La ciudad debía ser defendida hasta el último hombre. La historia nos juzgará por nuestro valor, no por el resultado, declaró, empleando una frase que se convertiría en la justificación de la inminente masacre. Las bayonetas han demostrado que la resistencia continua resultará en la destrucción completa de la juventud limeña. Debemos aceptar los términos que preserven la nación, habrían dicho los realistas, incluso si esos términos son dolorosos más allá de toda medida. Pero Pierola, enfrentando el deshonor de la derrota, se aferró a su fe en el milagro. Su obstinación representó hasta el final trágico la mentalidad que había llevado al Perú a una guerra que no podía ganar de esa forma. El coronel Cáceres sobrevivió a la guerra y se convirtió en el símbolo de la resistencia en la campaña de la Breña. Su testimonio sobre los números de la movilización y la disparidad industrial se convirtió en una parte clave del registro histórico. Los números hablan por sí mismos, testificaría. En 1880 calculábamos que Chile podría desplegar quizás 15.000 hombres en Lima. Para enero de 1881,
Habían desplegado más de 26.000, con la mejor tecnología de la época. No fuimos derrotados por un enemigo ligeramente más fuerte. Fuimos sepultados por una avalancha de capacidad industrial, logística y humana que ni siquiera podíamos imaginar correctamente. La reflexión final del testimonio de Cáceres capturó la esencia del fracaso estratégico del Perú. Defendimos Lima creyendo que unas zanjas de tierra establecerían un perímetro defensivo que no podrían penetrar. Estábamos equivocados. Defendimos creyendo que las bajas que no podían sostener. Estábamos equivocados. Defendimos creyendo que su sociedad se desmoronaría bajo la presión de una resistencia prolongada. Estábamos equivocados. Sobre todo, defendimos sin comprender que habíamos elegido enfrentar a un enemigo cuya capacidad industrial y voluntad de movilizar los recursos completos de una nación organizada haría que nuestro máximo esfuerzo pareciera insignificante. Los números que estudié en enero de 1881 no me dijeron que habíamos perdido. Eso ya lo sabíamos al ver caer chorrillos. Me dijeron porque nunca habíamos tenido una oportunidad. El legado de esta comprensión daría forma a la reconstrucción del Perú. El liderazgo peruano, confrontando la realidad de una derrota absoluta, tendría que aceptar la ocupación con un grado de dolor que marcaría a generaciones. La magnitud de la victoria chilena hizo la resistencia en Lima no solo fútil, sino literalmente inconcebible. Los números eran simples. Se esperaba un ejército agotado de 15.000 hombres. Llegó una fuerza de élite de 26.000. Pero detrás de los números yacía una verdad más profunda. Perú había peleado una guerra basada en suposiciones sobre la naturaleza de la guerra moderna que eran fundamentalmente incorrectas. Creía que el espíritu podía superar al acero, que la geografía podía neutralizar a la industria, y que la pasión era un arma en lugar de solo un combustible. Cada suposición fue probada y encontrada fatalmente defectuosa. Y para cuando el liderazgo peruano confrontó esta realidad completamente en enero de 1881, sus balnearios ardían, su ejército de línea estaba destrozado, y su pueblo se preparaba para morir de hambre o en una última carga suicida. Cáceres pasaría el resto de su vida reflexionando sobre las elecciones de la guerra. En una entrevista muchos años después, ofrecería una evaluación final. Los números me dijeron que habíamos perdido, pero más importante, me dijeron por qué habíamos perdido. No perdimos porque nuestros soldados carecieran de coraje. Perdimos porque nuestros líderes nunca comprendieron la verdadera naturaleza del enemigo que enfrentamos. Chile no era simplemente una nación más organizada, era una maquinaria de guerra industrial que, una vez movilizada, podía producir una potencia de fuego que desafiaba toda creencia. Y aprendimos esto solo después de que ya